Bueno, entonces acabamos de resolver, para recapitular, el ejercicio de la práctica de examen número 4, en el que deben de mostrar la deuda externa del país en millones, en miles de millones, aquí 30.000 millones de dólares, utilizando el código 1129 que se encuentra disponible por el banco. Simplemente lo tenemos que indicar por acá y luego se mantiene igual todo lo de el laboratorio. Cambiamos los nombres para que sean más significativos de trimestre y monto y hacemos, en lugar de una graficación de línea, como habíamos hecho para el tipo de cambio, una de barras, indicando que para esas barras quiero para el X el trimestre y para el Y el monto. Ok, vamos entonces a seguir con otro ejercicio. Hagamos, y por aquí hay varios, aquí hay uno que sale en un libro de, creo que es de micro, de ustedes, o de macro, no sé. Entonces ahí la idea es que encuentren ese puntito de equilibrio de estas funciones de oferta y de demanda que se muestran por acá. Pero pasemos al 1 o al 2. Entonces, por aquí, alguien la vez pasada me había consultado cómo encontrar el punto tangente, la recta tangente a una función. No quiero que resolvamos ese ahora porque no creo que les dé chance, pero quiero que ustedes vean ese video que explica matemáticamente cómo se encuentra la recta tangente y que intenten programarlo con SymPy. Y lo vemos la próxima clase, que vamos a seguir haciendo práctica. Pero para el siguiente ejercicio de la sesión de hoy, quiero que ustedes me grafiquen la pobreza del mundo desde, no sé cuándo se lleva a cuenta de la pobreza del mundo. Por ahí yo encontré que desde 1981 hay un dataset. Entonces, en resumen eso, investiguen por su cuenta donde hay un data frame de pobreza del mundo y hagan un grafiquito de lineal mostrando, vamos a ver si es la misma fuente que ustedes encuentran u otra, y si en buena teoría de verdad la pobreza ha venido con esta tendencia a la baja desde 1980, que andaba por los 30 y algo, 40, a la actualidad que ronda el 10% en buena teoría. Ok, unos 15 minutos para ver si pueden hacerlo. Profe, ¿Sí? una pregunta con el ejemplo de conexión con el banco. ¿Sí? Eh, en un punto donde usamos el DF cambio igual a DF cambio punto, ahí faltó algo. DF cambio igual a DF, eso sería este de aquí. Ok, en el DF monto igual ejemplo, a DF monto. en el Cambié la ejemplo de palabra. inflación también Ajá. tenía eso. ¿Qué cosa? Esto de aquí, ¿Sí? esa línea. Me perdí en su duda. ¿Cuál es? Sí, profe, que si esa línea está, o sea, que también usamos el punto as type float. Sí, en ambos, porque lo que pasa, véalo aquí. Aquí se muestra perfectamente el problema. ¿Cuál es el problema aquí? Que está como string. Exactamente. Entonces, todo lo que hago ahí es simplemente
voy a imprimir el DF aquí. Vamos a ver si sale. No. Si yo lo imprimo ahí, bueno, esta columna se va a ver igual, solo que con las lineecitas. Esa columna está en string, no me va a servir para hacer el problema que ustedes tuvieron, por ejemplo, con lo de la línea de tendencia. No me va a permitir hacer la línea de tendencia de un string, tiene que ser de un numérico. Entonces, eso es todo el cambio que había que hacer por ahí, cambiar eso de string a número y ya puedo hacer operaciones aritméticas, matemáticas o cualquier otra sobre el número, no sobre el texto. Y aquí está la notación exacta. DF, cambio la columna monto por la columna monto, pero ahora le cambio el tipo a float o podría cambiarle el tipo a int, a datetime, etcétera, etcétera. Hay varias notaciones. Aquí estoy utilizando esta otra notación para cambiar la fecha porque eh, como las fechas pueden venir en muchos formatos, entonces este es el formato de año, mes, día. Entonces estoy sacando los primeros 10 dígitos o letras o números o símbolos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me brinqué así dos rápidos. Estos son los primeros 10 de aquí que vienen en este formato y entonces le cambio el formato de texto, porque esto está como texto, no es una fecha, a realmente un formato de fecha. Eso es lo que hacen estas dos líneas de acá.
Pregunta, ¿ya encontraron un dataset que les sirva para este ejercicio? Marquen que yes, si ya lo hicieron, o no, si no. Ok. Vean por ahí que está la fuente, el Banco Mundial. Entonces, simplemente buscan pobreza, Banco Mundial, o en inglés, World Bank. Y voy a ver si algunos de estos me salen. No. Ok, vean ahí. Buscando pobreza, Banco Mundial, dataset. El segundo me dio esto de aquí. Y con este de aquí, vean que hay un CSV que simplemente puedo bajar. Y gracias, Marco. Vamos a probar con el Excel, como me indicas. Ok, el Excel sí parece haberme bajado bien. Entonces, si abrimos el Excel, vean lo que nos da. Nos da esto de aquí. Entonces, pregunta, ¿nos sirve esto de aquí para graficar algo? ¿Qué puedo hacer con esto? Ni siquiera lo entiendo, tendría que ponerme a leerlo. Ok, nos dicen que esto no nos sirve, evidentemente, que aquí hay varias hojas y que una de esas hojas tiene precisamente algo que dice data, y entonces ahí sale países, un código de país, y vamos a ver si por aquí más adelante en alguna de estas hojas vienen una lista de años hacia adelante y llegan hasta el 2020. Para Aruba no veo que haya ninguna información, pero si bajo por aquí, vean que para ciertos países, algunos de ellos ya van a empezar a ver datos viejos, como este de Suecia, para no sé qué fechas, pero si nos empezamos a mover hacia adelante en los años, vean que ya hay más datos completos de pobreza. Entonces ahí lo que podemos hacer es seleccionar el país, la fila del país apropiada, y luego seleccionar, vean que por aquí viene el indicador, seleccionar, bueno, por ahí está Suiza, el indicador apropiado, ya sea el índice de Gini, la brecha de pobreza, la tasa de incidencia de pobreza, bla, 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 y todos, hay un montón aquí de indicadores y luego simplemente obtener para eso el resto de los datos hacia adelante, si es que hubieran datos, como acá.
y ya hacer el plot de alguna de esas en general. Eso sería. Profe, Sí. yo estaba tratando de importar algo que encontré que era como import WB data, que según, bueno, lo que había entendido es que es como, El API del eh, Banco Mundial para obtener esta sí, misma información, pero a través directamente como de un paquete, de una librería de sí, Python, pero correcto. no lo Pero logré. tienes que instalarlo, tienes que venir aquí, vamos a hacer, dame un segundo para mostrarte. Hay que venir a, denme un segundo para hacer un nuevo Google Colab. Ok, entonces por aquí hay un par de librerías del Banco Mundial. Una se llama W y la otra creo que se llama World Bank Data. Entonces son la misma en el fondo. Creo que nos debería dejar instalarla así. Entonces si corremos el install, ahí se empieza a instalar. Ok, perfecto, ahí está instalada. ¿Cómo lo encontré? Pip install Banco Mundial. Y por aquí vemos que hay que importar, luego de haber instalado esa librería, hay que importar pandas para trabajar con los data frames y hay que importar esa librería y le voy a dar un alias como W. Ok, ya lo importé, ya lo corrí, todo perfecto y ahora por aquí nos dice que hay algo que se llama topics. Entonces ahí, si yo hago eso de W, ve que topics nos da que esa librería del Banco Mundial tiene topics, tópicos, no sé traducirlo, temas de donde yo puedo obtener información. Entonces, si selecciono el ID1, puedo obtener información del desarrollo agro-rural o de la efectividad del impacto de las ayudas o de el crecimiento, la economía, educación, energía y minas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de eso, si seleccioné ya un, un, un tópico de mi interés, entonces puedo, si yo quiero, digamos que ver sobre economía y crecimiento, que es el tema de ustedes, economía y crecimiento, entonces ya sé cuál tópico quiero, que es el número 3. Luego de eso, vengo por aquí y veo las fuentes, porque hay varias fuentes de información que reúne el Banco Mundial para presentar eso. Entonces, por ejemplo, ellos pueden darnos información de, de varias fuentes, por ejemplo, Doing Business, de los indicadores de desarrollo mundial, etcétera, etcétera. Aquí hay varias fuentes, un montón en realidad. Vean que hay 81 fuentes de información de donde ellos toman la información. Si yo quiero, qué sé yo, voy a utilizar el mismo de aquí para no complicarme. Quiero utilizar el tópico 3 que era el de economía y crecimiento, y voy a utilizar la fuente, vamos a ver cuál fuente, la número 2 del indicadores del desarrollo mundial. Entonces, digo
que quiero utilizar. Ya vi cuál es la lista de tópicos que existen, ya vi la lista de fuentes de información de las que puedo tomar. Entonces quiero utilizar esto de aquí, el indicador que me muestre los indicadores del tópico 3 de la fuente 2. Entonces de ahí me empieza a mostrar una serie de IDs, que son los IDs que voy a utilizar en una función de más adelante, que me permiten obtener, por ejemplo, información de los pagos de ingresos primarios. O lo que sea. Ahí hay 245 filas. Y si ahora quiero obtener la información de alguno de estos indicadores de acá, entonces tengo que decir, vamos a ver si por aquí me dicen, debe ser este de acá. Si quiero obtener la información específica de alguno de estos, entonces, hace rato no utilizo esta función, creo que debería ser aquí. Entonces le paso ese código. Esto debe ser total de la población ISP. ¿A qué le suena? No sé, pero bueno, corrámoslo ahí. Y entonces me da para cada uno de los países del mundo el total de la población, y parece que ahí veo que me lo da por años y me da el total de la población para ese año de cada uno de los países, como ya ustedes vieron en ese otro Excel del Banco Mundial. Entonces es la misma idea. En vez de bajar el documento de Excel, meterme al Banco Mundial, simplemente entiendo un poquito de cómo funciona esta librería, que bueno, ya entendieron un poquito de cómo funciona en buena teoría con lo que acabo de explicar, y pueden solicitar algún indicador de los que se encuentran en esas fuentes y en ese tópico. Y hay algo más, por ahí uno le puede pasar los países, country, para que lo vean. Vamos a ver. Creo que debería ser aquí solo country. Y entonces yo podría pasarle una lista de países de los que quiero esa información. Y si está escrito así, Costa Rica, corro esto. Y entonces me da la country. Algo no me dio ahí. Tiene que ser un diccionario. Con solo que yo veo aquí rápidamente esto, me doy cuenta de que el parámetro debe ser, creo que, un diccionario de esta forma. Y si no, solo un diccionario sin la lista. Y por ahí algo más debe estar afectándonos. Pero no le puede pasar el país o los países. Véanlo por aquí. Busquemos un ejemplo. No, les quedo viendo cómo tomarlo de un país en específico. Para la próxima se los... ok, esto es en Python. Perdón, eso es en R.
Ok, pero en resumen es eso, Alejandro, más o menos lo que, si quisieras utilizar esa librería, lo que tienes que hacer para obtener la información de la pobreza. Tendrías que hacer, y si quieres buscar, porque hay muchos, hay como una función para buscar, search, esta de aquí, y entonces tendrías que hacer otro chunk para buscar, pero esta vez buscando la palabra poverty. Entonces, nos debería dar todos los indicadores. 807, hay un montón que dicen algo relacionado a pobreza. Entonces ahí vas a tener que buscar un poco cuál es el que más se ajusta, porque hay, qué sé yo, pobreza en Estados Unidos de los afroamericanos. Entonces, no es esa la que queremos en específico. Ok, no sé si resolví un poco de dudas. Para los que lo estaban haciendo en el Excel, también importante que noten que ¿qué pasa si yo cargo este data frame o esta hoja de Excel directamente a un data frame? Ya lo intentaron hacer alguno. Van a tener un problema. Profe, yo sí lo intenté, pero no digamos del Excel. Lo que hice fue bajar el archivo de una vez como un CSV y traté de cargarlo, pero sí me está tirando error. Las columnas no le están sirviendo. Chequea No cuáles sé. columnas tienes. Porque si yo cargo esto de aquí, cuáles columnas ocupo yo acá para hacer estos gráficos o esta información? ¿O cuáles columnas hay acá en este documento? Que ustedes como que intuyan. ¿O no se entiende la pregunta? Profe, Sí. cuando lo importamos no le tenemos que decir como que la fila 4 que esos son como los nombres de las columnas. Pandas toma la primera fila como los indicadores de la columna. Entonces, ¿cuál va a tomar como indicadores de la columna? Estos valores de acá. Y para los que no tienen, les pone un consecutivo. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Si estoy utilizando este documento, vean, eso. Y ya. Cuando ya cargo el data frame con este documento, simplemente ya él toma que las columnas van a ser country name, country code, etcétera, etcétera. Entonces simplemente puedo hacer un filtrado para obtener el país. Entonces me saca solo el país que quiero. Donde country name sea igual a tal país. Y luego, o a tal código de país. Y luego saco también otro filtro que sea solamente por el indicador que quiero. Entonces, si quiero pobreza, el índice de pobreza multidimensional, entonces donde la columna, indicador, nombre sea exactamente eso de ahí, o este código de acá, más sencillo, donde la columna sea esto de aquí. Entonces ya saqué esta fila y con un ilog simplemente saco toda esta información de acá, de la columna 1960 hasta la columna, aquí no hay nada de información para Aruba, pero bueno, hasta la columna 2020. Si estuviera en un país que sí tiene información un poquito más, entonces sacaría toda esta de aquí. Ahí hay un montón de datos vacíos y para Kazajistán, entonces haría un gráfico con esa parte que tengo marcada seleccionado en el Excel. Sería más o menos eso.
intenten jugar un poco, ahí es jugar un poco con entender cómo es el dataset que tengo. No va a haber ningún dataset igual, por eso yo no les puedo enseñar, para algunos que están por ahí eh, quisquillosos con que yo les enseñe todo en una clase, no se pueden. Todos los data frames son diferentes. Van a haber montones de paquetes diferentes que ustedes van a tener que aprender, como este que estaba viendo Alejandro del Banco Mundial. No se les puede enseñar todo a ustedes en las clases. Ustedes van a tener que utilizar un poco de intuición para decir, ok, lo que acabo de hacer aquí, borrarme las 3 filas del frente para que utilice estos nombres de columnas. Pero así van a pasar montones de cosas con la información o con los datos que ustedes quieran procesar. ¿Dudas, chicos? Si no, estaríamos por el día de hoy. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego, chicos. Gracias, profe.